acá con nuestra primera entrevistada de hoy. Gracias por venir, Miriam Felfeber, por estar acá en Sintonía Educar esta mañana. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a presentarla, Miriam, como hacemos con todos nuestros invitados. Es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Es profesora de Política Educacional en la Facultad de Filosofía y Letras y de Política e Instituciones Educativas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Quería, para comenzar, contarte un poquito, Miriam, que en Sintonía venimos entrevistando diferentes protagonistas de la educación sobre todo en estos últimos programas que hemos estado hablando de políticas educativas, las políticas educativas actuales, ¿no? Hemos hablado de la paritaria docente, de los conflictos generados con los gremios por el incumplimiento de la misma, de la ley de financiamiento educativo, del proyecto de secundaria del futuro, de la evaluación Enseñar y de la de Aprender 2016. También hablamos con vos y con la doctora Poigrosa acerca de las tendencias privatizadoras que se vienen dando en educación. También hablamos la semana pasada con Esther Levy sobre educación y trabajo, e incluso estuvimos hablando sobre el tema de la jubilación docente, del trabajo docente, la disminución de presupuesto, en fin, una serie de temas que fuimos abordando a lo largo de estos, sobre todo de estos últimos programas de Sintonía Educar, pero un poco la idea de hoy, que estás de acuerdo, es para englobar de alguna manera todos estos temas como para poder visibilizar mejor las políticas educativas que se están implementando desde el Ministerio de Educación de la Nación y también del Ministerio de Educación de la Ciudad. Teniendo en cuenta sobre todo que tuvimos 4 años de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires y que de alguna manera esos 4 años, bueno, hoy ya son, claro, 10 años, perdón, que esos años ya mostraron de alguna manera la orientación en educación que se iba también a tener si ganaban las elecciones del 2015. O sea que una cosa está ligada a la otra. Y para empezar, me gustaría aquí traerte un párrafo de un artículo que escribió Nicolás Trota, que es el rector de la Universidad Metropolitana del Trabajo, que escribió el 12 de octubre de este año, hace un par de días nada más, el siguiente párrafo de este artículo en página 12. Dice, en 2005 y 2006 se aprobaron 2 leyes centrales para la educación argentina. La Ley de Financiamiento Educativo, dejando atrás décadas de paupérrima inversión, y la Ley de Educación Nacional, que permitió enterrar las reformas de la oleada neoliberal. Ambas conllevaron amplios debates parlamentarios que se tradujeron en calificadas mayorías al ser aprobadas. Trascendieron la fuerza política de un gobierno de turno, fueron una victoria de nuestras escuelas, de nuestros niños, del futuro sobre el pasado. Se logró romper la inercia de un sistema educativo agonizante, replicador de las inequidades sociales. Le exigimos a la escuela que resuelva todos los problemas de nuestra sociedad hoy, mientras que no somos capaces de generar consensos para seguir mejorando nuestro sistema educativo. Le exigimos todo a la escuela, inclusive que resuelva mágicamente en tiempo récord lo que demanda generaciones. ¿Qué opinas acerca de esto que está diciendo Nicolás Trota y que es de absoluta actualidad, ¿no? Sí, sobre todo me parece fundamental esta idea de pensar la construcción de las políticas educativas desde la idea de los consensos, de los acuerdos, ¿no? Creo que ahora estamos frente a un ejemplo muy claro, lo que está sucediendo con estoy un poco engripada, con la propuesta de secundaria 2030 o secundaria del futuro, que en la ciudad se está denominando por un lado secundaria del futuro, por otro lado la escuela que queremos, lo que también da cuenta de que no hay una claridad acerca del propio proyecto, estas idas y vueltas en función de las críticas que va recibiendo, pero que en realidad
no se está pensando como una propuesta que se construye en forma colectiva con la comunidad educativa, ¿no? Y sabemos que hoy no hay posibilidad de pensar un cambio, una transformación en las escuelas cotidianamente, si no se hace con quienes están cotidianamente en las escuelas, que son los docentes, los estudiantes, las comunidades, las familias. Es interesante porque este gobierno, que como bien vos señalabas, está hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires y que ahora está a cargo del gobierno nacional y del Ministerio de Educación y Deportes, Ministerio de Educación, en realidad volvió a cambiar, aunque en la página no lo cambiaron, de la Nación, hace del diálogo una estrategia retórica o discursiva importante y por otro lado no genera las instancias de diálogo necesarias para cualquier proceso de cambio y transformación. Y otra cuestión que me parece interesante de lo que, Elena, estabas compartiendo, que es esta idea de pensar que todo se resuelve desde la educación, ¿no? Una de las primeras cuestiones que apareció en el Ministerio de Educación fue una cita de Sarmiento diciendo que todos los problemas son problemas de educación. La educación tiene problemas, la educación puede colaborar y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, pero hay problemas que hacen a la redistribución de lo que la sociedad produce que trascienden el ámbito educativo, ¿no? Porque hay una creencia, y lo señalan claramente, lo señalaba el exministro, lo señala el presidente, que las personas van a salir de la pobreza solo con educación. Y las personas no van a salir de la pobreza solo con educación. Es una parte, simplemente, ¿no? Hay un contexto que colabora o que no colabora y hay políticas educativas, sociales y económicas que también van a colaborar o no en esta transformación. Y yo creo que está muy nombrado, muy designado este tema de educar para el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué futuro es de qué futuro están hablando en este momento, ¿no? Porque si nos remitimos a algún discurso del exministro Esteban Bullrich, gerente de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la Nación, bueno, el futuro es un futuro incierto y la verdad que es preocupante y angustiante, ¿no? Formar para el futuro y ciudadanos del siglo XXI con esta perspectiva. Sí, en realidad, cuando se habla del futuro incierto, que es verdad que el futuro es incierto, pero en realidad se habla de formar ciudadanos que puedan vivir en la incertidumbre y disfrutarla, y aquellos que van a generar sus propios trabajos, ¿no? Creo que primero se está pensando en una sociedad, si se quiere, dual o desigual, ¿no? Donde no todos van a ocupar el mismo puesto en función de un mercado laboral global, ¿no? Y esta idea de futuro es interesante porque se construye una vez, el exministro utilizó la metáfora de la nave espacial, ¿no? Sí. Y la contrapuso a una metáfora triste, una realidad triste, ¿no? Usando el pasado eran los Falcon Verde y el futuro es la nave espacial, y olvidando primero un poco el presente, cuál es el presente actual de nuestras escuelas, las condiciones de trabajo, de nuestros pibes, de los docentes hoy, ¿no? No se construye futuro sino un presente. Me parece que esto es importante. Y segundo, esta idea de el futuro asociado a un modelo que en el ministerio aparece, ¿no? Si uno entra y dice, habla de cuál es el eje o lo que articula la propuesta educativa, es la idea de revolución educativa. Y esa idea de revolución educativa asociada a la idea de que cualquier cambio, innovación, que son necesarios, pero de que de por sí tienen un a priori positivo, ¿no? Habría que poner en cuestión. Y por otro lado se construyó sobre un diagnóstico del gobierno que ya se venía planteando en algunos trabajos, inclusive del ex ministro Bullrich, un trabajo y el actual director general de Cultura y Educación de la provincia, Sanchezini, esta idea ahora calidad, a partir de un diagnóstico que ellos sostienen que hubo un fraude educativo, ¿no? Aumentó el presupuesto educativo, hay más chicos adentro de las escuelas, pero los chicos no aprenden. Uh-huh. Y el no aprenden, ¿cómo se construye? A partir de los resultados de las pruebas PISA o los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Uh-huh. Entonces, a partir de todo esto se construyó una idea o un diagnóstico de crisis del sistema, y entonces como los estudiantes no obtienen buenos resultados, la solución es más evaluaciones. Uh-huh. La evaluación como instrumento que de por sí va a mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Obviamente la evaluación es las pruebas estandarizadas,
pueden resultar un insumo para producir información. Sin embargo, está puesto en esa lógica de la evaluación, de la rendición de cuentas, que se articula con una mirada, un paradigma que es el paradigma de la nueva gestión pública, ¿no? Y esta obsesión por la medición de resultados, por la supuesta transparencia, y quiero recalcarlo, supuesta transparencia, porque si uno quiere saber cuáles son los convenios que el Ministerio de Educación está firmando, en qué áreas se está firmando esos convenios, cuáles son esos montos, es muy difícil lograr acceder a toda esa información de este gobierno que hace de la transparencia y de la información pública también un eje fuerte de su gestión. Claro. Ahora, esto que vos decís en relación al tema de la calidad, a mí el tema de la calidad educativa me suena a producto de mercado, ¿no? Porque es como vos decís, como si uno dijera la calidad de la zapatilla, la calidad de la ropa o de la indumentaria que utilizás. Digamos, podemos hablar de calidad educativa midiendo pruebas estandarizadas, o podemos hablar de calidad educativa con la innovación tecnológica como herramienta del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. El concepto de calidad es un concepto muy polémico, obvio, como todo concepto es polisémico, pero es interesante ver, en la década de los 90 el discurso de la calidad llega al campo educativo de la mano del discurso empresarial asociado al discurso de la calidad total. Esto lo trabajaba en un texto del siglo pasado ya, Pablo Gentile, que se llamaba El discurso de la calidad como retórica neoconservadora en el campo educativo. Y mostraba este traslado del discurso de la calidad del campo empresarial al campo educativo. Entonces, la calidad está asociada a ese producto medible en términos estandarizados, ¿no? Y acá hay mucha tela para cortar y mucho para discutir, ¿no? Cuando uno piensa en las prácticas cotidianas en las escuelas, cuando uno piensa en un docente que habilita o no habilita la voz de los chicos, su lugar, su palabra, ¿qué miden esas pruebas estandarizadas? Obviamente que, claramente, desde nuestra perspectiva, la calidad no puede estar asociada a los resultados en un momento de una prueba estandarizada, ¿no? Ni siquiera eso es evaluación, es medición de resultados. Entonces, ¿cómo se va? La calidad se va pegando al concepto de evaluación, la evaluación se va pegando al concepto de medición, y la medición son las respuestas correctas en pruebas estandarizadas. Mirá cómo se va reduciendo, ¿no? Todo el horizonte, si es que acordamos en discutir esto. Pero bueno, uno podría hablar de la calidad de la educación o de una buena educación. ¿Qué es una buena educación? ¿Qué es un buen docente? Es el docente que le da la palabra a todos los pibes, que logra que todos estén adentro de la escuela. A lo mejor no todos tengan los mismos resultados en el mismo momento, en términos medibles, en términos estandarizados. Entonces, cuando se enarbola esa idea de fraude educativo, me parece que es una idea peligrosa, porque hay que discutir los problemas que tienen las escuelas hoy, las instituciones educativas, la formación docente, y nadie niega la existencia de esos problemas. Pero no podemos aludir con el concepto de fraude educativo a un proceso que no solamente en Argentina, sino en Brasil, en muchos países, intentó avanzar ampliando derechos. Algunos discutimos si fue ampliación de derechos, si fue inclusión, si fue democratización, pero por lo menos garantizando condiciones para que más chicos y chicas estén adentro de la escuela y que la educación se empiece a pensar en términos de derecho. Bien, ahora hay algo interesante que también te quería traer acá a la mesa hoy. Hay un artículo publicado el pasado 11 de octubre en La Nación, titulado Educación para afrontar el futuro, por Andrés Hatum, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, que dice, y justamente hablando sobre esto, ¿no? La actividad de CETERA genera el primer problema para la educación en el país, la politización indebida de sus aulas en detrimento de un sindicalismo que apoye mejoras educativas y el desarrollo de sus docentes. Y otro problema, dice, para la educación argentina, es no dejar que ningún plan funcione y boicotearlo antes de su inicio. Es un tema, te lo voy a dejar para después de un temita musical que vamos a poner, un tema cubano que se llama El Carretero, por Buenavista Social Club. Y seguimos acá con Miriam Felfeber en unos minutos. Seguimos acá con Nelly Wyatt, con Daniel Ferro y con nuestra entrevistada,
Miriam Feldfeber, acá charlando sobre políticas educativas actuales. Y bueno, había quedado una pregunta en el tintero, aunque sea un viejo dicho, ¿no? Que es esta cuestión de los docentes, esta cuestión de los gremios docentes, de la politización de la educación y de no dejar que ningún plan funcione y boicotearlo antes de su inicio, ¿no? Me parece que hay un estigma ahí muy importante por parte de este profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, que bueno, no hace más que mostrar el pensamiento de nuestros gobernantes en este momento, por lo menos de la mayoría de ellos. Sí, y también de un discurso que circula por los organismos internacionales, Banco Mundial, fundaciones, la Comisión por la Educación de una Calidad para Todos, etcétera, donde plantean o visualizan a los sindicatos docentes como uno de los factores que estaría trabando el cambio educativo, ¿no? Entonces, bueno, primero señalar que los sindicatos docentes que vienen peleando por mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje, que vienen peleando por procesos de formación permanente. El Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela fue el resultado de un acuerdo paritario nacional, y con esto me gustaría recordar, ayer fue un aniversario de la desaparición física de Estela Maldonado, quien peleó, ¿no?, a brazo partido justamente por avanzar en una propuesta de formación continua que se aleje de la lógica del cursillismo, del puntaje, que piense la educación o la formación de los docentes como un derecho al trabajador, pero vinculado a otro derecho, que es el derecho de los chicos, de los jóvenes, de las niñas a tener una buena educación. Entonces, me parece que en realidad este ataque a los sindicatos docentes tiene que ver con atacar a los colectivos que defienden las condiciones de trabajo, los derechos de los pibes en las escuelas y que se oponen a pensar una educación al servicio de un modelo de mercado o una educación pensada al servicio de la formación de recursos humanos, ¿no? En el sistema educativo formamos seres humanos, no recursos humanos, y creo que este es un punto central cuando uno discute el tema de la educación. Y claramente, bueno, en la Argentina tenemos 5 sindicatos con representación a nivel nacional, que son los que deberían sentarse junto con el Ministro de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que mencionaste al principio del trabajo, claro, y aún está vigente, claro, que dice que el Gobierno Nacional, con los sindicatos de representación nacional y el Consejo Federal, establecerán un acuerdo marco donde se discutirá no solamente cuestiones salariales, sino condiciones de trabajo, claro, carrera docente, y que son temas necesarios a discutir y además está establecido por la ley. Entonces este gobierno que se dice republicano, representante de la ley, debería empezar por cumplir lo que la ley establece, y la ley establece la convocatoria a los 5 sindicatos con representación nacional en una mesa donde se discutan todas estas cuestiones. Entonces me parece interesante este tema porque es muy contradictorio un ministro que sale a atacar y salió a decir que la CETER es devastadora, o salen a descalificar a los sindicatos docentes o a descalificar a algunas de sus principales dirigentes, ¿no? En una situación que comenzó el año pasado, un ataque frontal, inclusive en propias palabras del presidente, antes nunca visto, ¿no? Con esa virulencia, podríamos decir, visto en otras épocas muy tristes de nuestra historia. Sí. Y por otro lado, plantea el mismo gobierno, uno entra en la página y dice que vamos a sancionar una ley que la provincia avanzó, ley antiviolencia a los docentes, o vamos a reconocer o recomponer la autoridad de los docentes. ¿Cómo vamos a recomponer la autoridad de los docentes si los descalificamos? ¿Cómo vamos a mejorar los aprendizajes que necesitan de confianza, la confianza en que los otros pueden aprender si desconfiamos de los sujetos que forman parte de ese proceso? No solo de los docentes, de los estudiantes que se oponen a una reforma que la viven como inconsulta, más allá de la discusión de los mecanismos de protesta, estudiantes que buscan hacer escuchar su voz en el espacio público. Y hay una fuerte descalificación por parte de las autoridades gubernamentales a nivel nacional, a nivel de la ciudad, a nivel de la provincia, de la voz de los actores que tienen que llevar adelante estas reformas, ¿no? Y ellos plantean muchas veces, que son muchas voces. Es verdad que hay muchas voces, que hay voces diferentes, pero es importante generar esos espacios, esos escenarios de diálogo donde esas voces diferentes puedan confrontarse, puedan discutir, puedan debatir, puedan pensar
qué educación queremos en el presente y para el futuro. Sí, está perfecto lo que estás diciendo, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Daniel, ¿qué opinas acerca de esto que está hablando Miriam? Yo me quedé pensando en esto que planteabas de seres humanos, ¿no? Y en relación a la calidad educativa, que un término y un concepto que más allá de la polisemia está tan ligado a lo comercial, a lo empresarial, y yo uso un término que me parece que va más allá de la calidad, que es la calidez educativa, ¿no? Que sí asume también la calidad educativa, pero en términos de la formación de sujetos, no de objetos o de recursos. Entonces, es algo que tenemos que también discutir y ser muy conscientes en las escuelas, en el sentido de poder entender que justamente nosotros estamos formando seres humanos, ¿no? Para que las personas sean más personas, como dice Freire también. Sí, justamente, y hay propuestas interesantes. La Facultad de Filosofía y Letras tiene un convenio con El Hormiguero, que está llevando adelante una experiencia muy interesante, que es la formación de docentes en un profesorado, el Dorita Costa, donde realmente uno puede ver, que hay muchas experiencias interesantes que deberían recogerse, valorizarse, darle visibilidad a todas esas experiencias que nos ayudan a pensar, y estamos discutiendo qué educación queremos construir. En realidad estamos discutiendo modelos de sociedad, qué sociedad queremos instituir cotidianamente, ¿no? Y mediante la educación estamos pensando en modelos sociales, y yo lo que creo que hay es una fuerte confrontación de modelos sociales, ¿no? Si una educación al servicio, la formación de sujetos críticos que puedan inclusive cuestionar este modelo social injusto, este modelo social tan desigual, o pensamos en la formación de recursos humanos para un mercado laboral, para que las personas, para formar emprendedores, ¿no? El emprendedurismo como eje central de la formación que propone o que articula la propuesta del gobierno para la secundaria 2030, la secundaria del futuro en la ciudad, etcétera, que inclusive te traslada al campo de la formación docente, ¿no? Cada uno emprendiendo su propia trayectoria, y no pensar el trabajo docente como un trabajo colectivo, ¿no? Que se construye colectivamente, con colectivos de estudiantes, de familias, de comunidades en las aulas. Y con diálogos verdaderos y diversidad de voces, una diversidad verdadera también. Yo igual estuve averiguando, pero hacer cerveza no es solo poner agua en un tacho con un poquito de cebada, es bastante más complicado, hay que saber un poquito más. Porque Bullrich nos mandó a hacer cerveza, pero bueno, por esto del lo que pasa es que para eso hay que tener talento. Sí. Y la escuela de talentos es otra de las propuestas, ¿no? También para la escuela media, ¿no? En realidad es una agencia de talentos que propone el INET, propuso el Instituto Nacional de Educación Técnica, claro, que en realidad tiene que ver también con el manejo de fondos del INET, que ese es otro tema que habría que señalar, ¿no? ¿A qué se están destinando en este momento los recursos públicos, el presupuesto público? No solamente cómo ha crecido el rubro destinado a la evaluación o las pruebas estandarizadas, sino también a convenios con fundaciones, a partir del llamado que hizo primero el presidente, después el ministro de Educación en el llamado Foro de Mini Davos el año pasado, a atraer inversiones extranjeras, y entonces eso resulta, por ejemplo, en que la Fundación Barclay desembarcó en la Argentina, el Ministerio de Educación firmó convenios por cifras millonarias en dólares con la Fundación Barclay para implementar cursos de liderazgo educativo. En 4 provincias se han abierto los CLIE, los Centros de Liderazgo Educativo. Entonces ahí uno discute no solamente el modelo que se quiere instituir, porque supongamos que acordamos que el problema es que en la educación faltan líderes y queremos formar líderes educativos, que lo pongo entre paréntesis, pero supongamos que ese es el acuerdo. ¿No hay en la Argentina personas capacitadas que puedan brindar esos cursos en liderazgo educativo? Necesitamos firmar convenios de $3,5 millones, como están escuchando los oyentes, $3,5 millones con la Fundación Barclay, para que con otras fundaciones de la Argentina brinden esos cursos de liderazgo educativo. Entonces, atrás de todo esto también hay que analizar que hay un mundo muy vinculado a los negocios, ¿no? Uh-huh. Atrás de las pruebas estandarizadas, atrás de estos convenios con estas fundaciones, hay un modelo educativo que se quiere instituir y hay un modelo muy vinculado a los negocios con los propios fondos públicos, con los fondos de todos. Sí, que está claro que, perdón Elena, que en cuanto a los negocios, ¿no? El campo educativo no deja de ser uno de los principales negocios en el mundo, ¿no? ¿Cuántas corporaciones están atrás de estas pruebas estandarizadas que vos mencionás y que llegan a las escuelas y que justamente apuntan a esto que vos planteabas antes de la medición y recortando lo que pasa en una escuela
de nuestro país, ¿no? Que en lo que hay tantas vivencias, tantos aprendizajes circulando, ¿no? Creo que cuando nosotros miramos con más atención la escuela, enseguida encontramos esos aprendizajes que claramente en estas pruebas nunca van a estar, ¿no? Y nunca van a ser visualizados, y cuando hay un ítem que da bien desde el punto de vista escolar, ¿no? O sea, cuando los estudiantes responden en un alto porcentaje de manera correcta, ese ítem es borrado de la prueba y se pone otro para seguir demostrando que la que falló es la escuela, la que falló son los maestros, los docentes, los chicos, las chicas. Bueno, esto se vive bien, se siente bien en la escuela, ¿no? Bien me refiero a que se siente concretamente en la escuela esto que vos estás comentando. Sí, ¿no? cuando la escuela está consciente también, ¿no es cierto? Porque también es real que ante la cotidianidad y ante el desasosiego y la soledad y los abandonos de las despolíticas educativas, antes me reía cuando hablábamos del Ministerio de Educación, que ahora no es más de deportes, pero antes tampoco era de deportes, antes era de recortes. Entonces esos recortes llegan a la escuela y muchas veces la emergencia, ese cotidiano que hace que estés transpirando para ver cómo llevas adelante el día, bueno, te hace perder la visión de estas cuestiones que están ahí subyacentes, que son además, digamos, el núcleo y el centro de todo lo que nos está pasando. ¿Qué te parece, Miriam Felfeber, si te invitamos para una próxima? Porque esto no termina acá. Recién empezamos en Sintonía de Educar con una mirada un poco más general. Hay mucho más para decir. Y yo te agradezco mucho que hayas venido por este ratito acá al programa. Que los dejamos con un poco de sabor, digamos, a querer saber un poco más acerca de todos estos temas que creo que son muy necesarios ser conocidos por la audiencia y que están muy ocultos muchas veces, sí, ¿no? Y porque el lugar porque las neurociencias se están ocupando tanto lugar en la formación, educación en emociones, hay mucho para hablar. Mucha tela para cortar aún. Sí, y lo que queremos es justamente salir del ámbito de la docencia, de la universidad, de los lugares en donde en general se recorren estos temas, para pasarlos a una radio, ¿no? Aunque sean difíciles de tratar a veces, pero que puedan ser divulgados de otra manera, llegar de otra manera también a otras personas que no participan ni de las charlas, ni de los encuentros, ni de los seminarios, y que, bueno, se interesen, porque la educación es de todos, es de la sociedad, ¿no? Por eso, bueno, desde las Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, las puertas están abiertas. Gracias. Y también invitamos a los oyentes. Yo participo de un colectivo que se llama Conversaciones Necesarias, que tenemos un blog donde ahí hay artículos sobre muchos de los temas que estuvimos señalando y que pueden, tal vez, la idea es que aporten elementos para el debate, para pensar, para abrir discusiones, y para poder tener elementos para por ahí fundamentar algunos de los temas que vamos, ¿no?, discutiendo, debatiendo, procesando. Miriam Felfeber, ahora subimos Conversaciones Necesarias porque están en Facebook para que lean aquellos artículos que estén interesados en leer. Te agradecemos nuevamente tu participación acá. Te manda un saludo Antonio Nicolau, un beso grande. Tony, para vos nos manda también un saludo para... Muy bien, Miriam, muy bueno los programas. Así que muchísimas gracias por estar en Sintonía de Educar.